Muy bien, nos vamos a dedicar esta mañana a que estudiemos la retórica aristotélica y sus implicaciones en el siglo XXI. Pero vamos a hablar de una palabra muy importante. Y todo lo que hablemos en esta mañana, vamos a hablar de esa palabra. Persuasión. Persuasión. Ahora, tal vez usted tenga una idea como yo, ¿verdad? Como dicen popularmente, yo fui al mataburros para ver qué significa persuasión. Y persuasión es inducir, mover, en cierto sentido, obligar con razones a creer o hacer algo. Persuasión. Bien, es convencer, y me encanta esta palabra aquí, con razones. Muy bien, con razones. A veces nosotros en este siglo XXI llevamos nuestro cristianismo quizá un poco, no quiero decir superficial, pero quizá no hemos aprendido todavía a compartirlo de una forma persuasiva el evangelio. Pensamos que si nos acercamos a una persona que no conoce de Cristo, le recitamos 3 versículos en un orden específico, ya la persona entendió la salvación y va a ser salvo. Puede funcionar. Dios es grande y quien convence es el Espíritu Santo. Pero el concepto de Hechos 17 es persuadir. Ahora, Erwin, el pasaje que leía en Pedro decía que tenemos que presentar defensa. Es defender nuestra fe. Es la palabra apologética. Bien. Si alguien nos preguntara hoy, ¿por qué usted es cristiano? ¿Y cuáles son las razones por las cuales usted es creyente? ¿Cuáles serían sus argumentos, sus razones? Porque soy cristiano, porque mis papás, viva Cristo. Porque, ¿qué le diríamos? ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Podrían nuestros argumentos, fundamentados en la palabra de Dios, convencer a alguien de que sea cristiano? ¿Se acuerdan en el primer viaje misionero que Pablo llega a la isla de Chipre y estaba con el procónsul Sergio Paulo? Y que Pablo explicó con argumento la fe, y el procónsul, un hombre importante, entendedor, quien administraba toda una región, dijo: por poco me convences de hacerme cristiano. Es decir, tus argumentos tienen buen fundamento. Cuando hablamos de persuasión, es un proceso comunicativo intencional mediante el cual un emisor, yo, el creyente, hablando con otra persona o entre nosotros, busca influir de manera no coercitiva. Me gusta mucho esta idea. Voy a influir sobre su pensamiento, bien, no de forma coercitiva, no manipulando, no jugando con ciertos sentimientos, sino con fundamentos correctos, bien, en las creencias, actitudes, emociones o comportamientos de un receptor a través del uso estratégico de argumentos. Y vamos a ver aquí que Pablo hizo precisamente eso. Pablo hizo uso estratégico de argumentos, apelaciones emocionales, credibilidad personal y contextos situacionales con el fin de lograr que el receptor adopte, refuerce o modifique una disposición mental o una acción determinada. Es decir, hay una influencia en el pensamiento de las personas y es lo que estamos nosotros llamados sin duda a hacer. Esto es lo que en la filosofía se llama retórica. Y es el arte de utilizar el lenguaje oral o escrito de manera eficaz para ¿qué? Persuadir a una audiencia. Vamos a hablar con argumentos. No vamos a vender humo. Como hablamos en nuestra jerga, no es ir a Narnia, ¿verdad? No vamos a dibujar un Narnia, un mundo de fantasía y todo muy bonito de color de rosa. Vamos a hablar con argumentos sólidos. Cuenta la historia de que un joven discípulo de Aristóteles, quien fue uno de los promotores de este arte, le preguntó: maestro, si la verdad es poderosa por sí misma, ¿por qué necesitamos el arte de la retórica? O sea, si la verdad es verdad por sí, ¿por qué tenemos que persuadirla o presentarla de manera persuasiva a quienes escuchan? Si el evangelio es la verdad, ¿por qué no se lo tiro a alguien encima y ya está? Respondió Aristóteles: la verdad es como una semilla, pero sin el terreno adecuado, el agua y el sol no puede crecer. La retórica es un terreno fértil, esa agua y ese sol que permiten que la verdad florezca en el corazón de quienes la escuchan. ¿A qué le suena esta respuesta? La verdad es como una semilla. ¿A qué le suena? La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. El sembrador salió a sembrar. Y algunas semillas cayeron en tierra seca, otras entre espinos, otras entre piedras, pero una cayó en buena tierra. Y esta recibió todo lo que requería para dar fruto, bien, fruto abundante.
Entonces es importante este asunto. ¿Qué queremos aprender hoy? De que somos llamados, como creyentes, a construir relaciones que persuadan. Somos llamados a construir relaciones que persuadan por medio de argumentos bíblicos. Bien, no es mi criterio, no es mi postura, no es mi preferencia. Son argumentos bíblicos, claros y personales. Y esto aplica en todo contexto de la vida. Si yo estoy en una discusión con mi esposa, lo cual nunca tenemos, y cuando las tenemos, ella gana, por supuesto, ella me persuade, aún estoy en esa importante posición de una relación que persuada. Porque si yo entro en una discusión con mi esposa para ver quién gana, ya perdí. Pero si yo creo algo que es importante y quiero explicárselo, tengo que mostrarle esos argumentos. Y voy construyendo una relación persuasiva. ¿Se acuerdan de Ethan, el misionero que estuvo acá, que vive en Senegal? Él tiene un amigo, se llama Femi. Él creció en Senegal. Él fue un hijo misionero que creció en Senegal. A los 8 años conoció a este senegalés Femi, musulmán. Y ahora me contaba, él tiene creo que como 30 años, no sé qué tiene. Pero desde los 8 años dice que conoce a su amigo Femi y sigue siendo musulmán. Y que a veces se acerca a creer el evangelio y de pronto se devuelve y está muy metido en el Islam y luego vuelve y hablábamos y él me decía, lo único que ha sostenido que yo pueda seguirle testificando de Cristo a este musulmán por 20 y tanto de años es que tengo una relación con él y que he sembrado respeto, amor, comprensión y que sigo acercándome y sigo orando por él todos los días. Y me contó como un gran avance. La última vez que estuve con él, Femi me dejó orar por él. Y es un gran avance. Que un musulmán en un país senegalés le permita orar por él, en 28 años solo pudo orar por él, sí. Pero está sabiendo construir relaciones que persuadan. Y para eso estamos también llamados nosotros. Vamos a Hechos capítulo 17, porque Pablo va a entrar aquí, va a huir de Filipos, ¿se acuerdan que salió un alboroto y todo esto? Huye y llega a Tesalónica. Y en Tesalónica, vamos a ver 3 ciudades, veámoslo aquí antes de leer. Va a haber 3 ciudades en este capítulo 18. Tesalónica, Berea y Atenas. En cada ciudad tenían características diferentes. Y Pablo supo identificar cómo comunicar esta verdad. Vamos a ver, ¿de qué tenemos que persuadir? Que Cristo es el Salvador de todos los hombres, que Cristo es el Señor, que a Cristo adoramos, que Cristo quiere perdonar nuestros pecados, que Él quiere darnos vida abundante y plena. Pero para esto primero tenemos que persuadirnos nosotros y tener argumentos sólidos de por qué yo creo estas cosas. Pero en segundo lugar, la deuda que Romanos capítulo 12 habla de que yo soy deudor del evangelio a otras personas, me pone en esa posición. Necesito persuadir. Y Pablo llega a Tesalónica y dice, quiero persuadir, pero aquí voy a explicar y presentar evidencias. Y sale huyendo de Tesalónica porque venían los de Filipos, ¿verdad? O se armó un pleito con los de Tesalónica, llega a Berea y en Berea se encuentra judíos temerosos de Dios, pero con un corazón diferente. Y aquí Pablo dice, no voy a explicar ni presentar evidencia, voy a ir al texto bíblico directamente. Y vamos a sentarnos a escudriñar la palabra de Dios juntos. Y tiene que huir de Berea y va a llegar a Atenas. Y si Pablo predica en Atenas como predicó en Tesalónica, ¿quién le va a entender? Absolutamente nadie. Pablo asume la forma que los griegos iban a entender y comienza a usar la retórica de Aristóteles, que era una filosofía muy importante en ese tiempo y que tenía cierta estructura para persuadir de argumentos importantes. Y la predicación de Pablo en Filipos, en la sinagoga de Filipos, de Tesalónica, de Berea, es totalmente diferente. De hecho, Pablo no cita el Antiguo Testamento cuando habla en Atenas. De hecho, Pablo va a citar poetas griegos para llevarlos a un punto, para persuadirlos de qué. Ya veremos de qué. De que Cristo es el Señor. De que hay un hombre que va a juzgar y va a dar vida abundante a todo aquel que en él cree. Entonces, esta persuasión es importante decir, tengo una verdad y necesito por medio de relaciones inteligentes, intencionales, maduras, de amor, de gracia,
comenzar a identificar cómo le puedo transmitir la verdad, el tesoro del Evangelio, que no cambia, que es inmutable, cómo se lo puedo presentar a una persona en Tesalónica, en Berea, o a los filósofos griegos, que tienen una mentalidad totalmente diferente. Capítulo 17 de Hechos, leemos de los versículos desde el 1 en adelante, ahí yo me detengo en algún momento. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan que en Filipos no había sinagoga? Por eso iban al río a buscar a las personas nobles que oraban ahí. Habían pocos judíos. En Tesalónica ya había una población más grande y había una sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Primero hablamos de que había una sinagoga. Muy bien, había un lugar importante. Y él usa palabras que Reina Valera lo traduce diferente, pero él habla de discutir, declarar y exponer. Déjenme mencionar rápidamente estas 3 palabras. Cuando hablamos de discutir, tiene que ver con una expresión en un ambiente un tanto formal. Entraba en la sinagoga y de acuerdo a sus ritos, Pablo comenzaba a explicar, a hablar en forma formal, con un uso formal del lenguaje. Hacía una explicación. Después, cuando hablamos de declarar, o en Reina Valera usa la palabra declarando, la misma palabra, declarando las Escrituras, tiene que ver con una idea de mostrar algo que estaba oculto. Y finalmente habla de presentar, exponiendo. Esta palabra exponiendo es literalmente exponiendo evidencias. Es decir, algo que demuestra su argumento. Pablo, ¿qué estaba haciendo en Tesalónica? Usando el medio de la sinagoga para decir, Cristo Jesús es el Mesías y no hay un Señor fuera de él. Pero Pablo, ¿cómo dice eso? Les voy a mostrar pruebas. Y evidentemente el texto no lo relata, pero por la narración que hay en la carta de Pablo a los tesalonicenses, probablemente Pablo tomó un orden específico para decir, bien, esto que está acá es la evidencia de que Cristo es el Mesías. Este es el Mesías. Ese Salvador de todos los hombres. Fue por una ruta muy ordenada, muy estructurada, que puede leer Tesalonicenses para entenderlo. Pero ¿qué hizo Pablo? Pablo discutió, declaró y expuso. ¿Y qué usó? Usó el Antiguo Testamento. Tomó el Antiguo Testamento y evidenció por medio de la palabra de Dios que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasó ahí? Fíjense en el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. Y se juntaron con Pablo y Silas para seguir aprendiendo. Algunos de ellos judíos. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles no pocas. Judíos, griegos, mujeres que habían entendido el mensaje, vinieron a la fe. ¿Cómo lo hizo Pablo? Usando lo que ellos entendían, explicando y presentando evidencias. Vean, el Antiguo Testamento habla de esto y esto y esto. Jesús cumple estas profecías. Entonces, Jesús es el Cristo. Él es el Salvador. Algunos creyeron y otros no creyeron. ¿Y qué pasó después? Fíjense el versículo 5. Los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Están acusando que hicieron un alboroto. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Nada. Sufrieron, ¿verdad? Lo que él bien explicaba ahora. Sufrieron por hacer el bien. ¿Quién hizo el alboroto? Alboroto. Los judíos que no creyeron. ¿Quiénes juntaron una turba de vagos para que hicieran un desastre? ¿Quiénes fueron los que sacaron, los que quebrantaron la paz y entraron en la sinagoga, sacando a Jasón al punto de querer matarlo? ¿Quiénes? Estos que no creyeron. Pablo y Silas sufrieron por hacer lo correcto. Y dijeron, no hicimos nada. Entonces, después en el versículo 8, simplemente pagan una fianza y se van. Enterados esto, los discípulos, bien, ¿qué hacen?
lo mandan a Pablo hacia Berea, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era un pueblo pequeñito fuera del camino de la vía Ignacia, un pueblo sin mucha importancia, sin mucha reputación, probablemente como para acalmar un poco los asuntos. Dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga los judíos. Había una sinagoga. Notemos esto, quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Desde hace algunos capítulos ya no hay milagros. Y esto es muy interesante, porque Pablo comienza, junto con sus compañeros de viaje, ya no a validar su mensaje por medio de milagros como se hacía anteriormente, o como se hizo en Asia, o se hizo en Jerusalén, sino que ahora son por argumentos persuasivos. Ya no hay esos milagros, y si hay son muy pocos. Pero el texto se va a centrar mayormente en persuadir, convencer, este es el Cristo, este es el Mesías. Y Pablo estaba muy bien sabiendo que algunos creían y otros no iban a creer, porque sabía que su responsabilidad era ser fiel, la fidelidad, no los números. Pablo no contaba, levante la mano cuántos son, muy bien, ustedes son esto otro. Pablo no importaba, Pablo entendía la fidelidad del mensaje que iba a compartir y de persuadir a tantos como pudiera. Muy bien, continuamos con la lectura. Versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Así que muchos creyeron, muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. O sea, todos ellos creyeron. Y aquí hay un par de lecciones que son sumamente importantes que tenemos que traer a nuestra mente. Esta idea, los hombres nobles, tiene que ver con dos ideas. Dice que eran nobles de nacimiento y que eran de una mente abierta. Para comprender mejor mente abierta no implica una tolerancia tonta, implica un juicio crítico, ser muy crítico y muy analítico de las cosas. Y yo creo que como creyentes hemos perdido eso, de ser críticos, de cuestionar sanamente las cosas. Porque si aquí se sube alguien y dice algo, como fue el pastor, debe ser cierto. Y usted tiene responsabilidad de tomar la palabra de Dios e ir y verificar si lo que Erwin y yo decimos, o Leo en su momento, o Raymond, o quien sea, dice cierto. Y si no es cierto, usted tiene la responsabilidad de venir y decirnos, hermano, yo creo que lo que usted dijo, tengo mis dudas, podemos verlo, podemos revisarlo. Y si nos hemos equivocado, tenemos que rectificar. Eso viene de personas críticas. Y me encanta cuando alguien hace una buena crítica, cuando sanamente cuestiona con la intención no de pelear, que eso es una cosa muy diferente. Hay gente que viene a cuestionar para pelear, para hacer disensión. Ahí, mi querido hermano, no hay espacio. Si usted va a venir a pelear, busque a otra persona porque yo no voy a pelear. Pero si quiere que juntos construyamos y busquemos y con toda solicitud veamos las escrituras, hagámoslo. Pero si nosotros nos tragamos cualquier información que nos den sin ser críticos en comprobar que esto es cierto, estamos en un gran peligro. Y más hoy que nunca. En los tiempos bíblicos el peligro eran los falsos maestros. Ahí andaban diciendo sus incoherencias e inconsistencias. Hoy están aquí. Y encontramos, yo me acuerdo una vez hace años, yo preparé una clase, como 3 días preparando una clase sobre, creo que era Apocalipsis, no me acuerdo, ¿verdad? Y preparé la clase y láminas y todo, y llega una persona de poco cerebro y me dice, ¿usted no ha visto una clase así que dura 30 segundos? Se llama Evangelismo en 30 segundos. Y yo me quedaba así, o sea, yo me gasté 2 días enteros estudiando, preparando, leyendo, y es mejor un video en TikTok de 30 segundos que explica todo. O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde está el sentido crítico? De cuestionar, de preguntar, de con solicitud decir, esto no está bien, vamos a corregirlo. En primer lugar, ¿para quién? Para nosotros, para usted y para mí. Mi hermano, si usted no toma la Biblia, y por favor, entiéndame lo que se va a decir, voy a ser muy claro en esto, y de una buena forma usted no le pregunta a la Biblia, le hace preguntas, no entiendo este pasaje, ¿qué es lo que me está queriendo decir? No entiendo, me parece que a lo que estoy entendiendo no estoy de acuerdo, no me gusta, ¿qué es lo que está queriendo decir? Y le pregunto a alguien, a otra persona, busco, me explico, ese sentido crítico.
cuando vengan las falsedades, cuando usted esté ya en su casa sentado viendo TikTok o Instagram, que es lo más productivo que podemos hacer muchas veces, y salga alguno de estos falsos de la fe, usted va a tener argumentos sólidos para decir, esto no es así, porque las escrituras dicen esto, puntualmente. Bien, habla de escudriñar. Termino con Hebreos capítulo 5, para luego irnos hasta Atenas. Vamos a Hebreos capítulo 5. Yo cada vez que leo este texto, realmente es una exhortación para mí, bastante fuerte. Porque aquí Pablo está hablando de algo muy importante. Pablo no está hablando de conocimiento. ¿Okay? Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Pablo no está hablando de conocimiento. Porque yo sé que todos nosotros tenemos mucho conocimiento. Y parte de lo que ha caracterizado a esta iglesia desde su fundación ha sido una iglesia que enseña la palabra de Dios y tenemos conocimiento. E incentivamos a esto. Así que probablemente todos los que estemos en este lugar tenemos un buen cúmulo de conocimiento. Unos más, unos menos, pero hay conocimiento. Pero aquí Pablo va a decir, no les hablo de conocimiento, les hablo de madurez. Les hablo de madurez. Después de tantos años de haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, seguimos siendo inmaduros. Se lo pongo de otra manera. Después de tantos años de haber conocido a Cristo, aún no tenemos sanas relaciones interpersonales. Seguimos relacionándonos con mi esposa y con mis hijas de acuerdo a lo que el mundo ha puesto sobre mí. Y no he permitido la madurez de decir a la persona que amo, la voy a tratar diferente de acuerdo a los principios bíblicos. Y como esposo me voy a la palabra y entiendo que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ah, no, pero es que ella no puede ganar una discusión. Yo le voy a mostrar que está equivocada. Fíjense lo que el autor a los hebreos dice. Versículo 11. Viene hablando de Melquisedec y dice, vean, esto es muy complejo para hablarlo y ustedes no son maduros. Dice el autor. Versículo 12. Porque debiendo ser ya, vamos a leer desde el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué? Por cuanto sabéis hechos perezosos para oír. Aquí la palabra literal es perezosos para oír. No nos disponemos a oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, lo básico, el ABC, el 1, 2, 3. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Les digo, el primer exhortado aquí soy yo. Yo tengo 47 años, conocí a Cristo a los 12 años. Después de 35 años de estar en la fe, aún hay muchas cosas que no he permitido ni he querido tampoco madurar. Por mis asuntos pendientes, por mi dureza de corazón, por mi pecado, y sigo luchando en estas cosas. Alonso, después de 35 años, o de 32 años, perdón, de 32 años de haber conocido a Cristo, de haber visto su fidelidad cada día, aún seguís tomando leche. Fíjense más adelante en versículo 13. Todo el que participa en la leche es inexperto o inmaduro en la palabra de justicia porque es niño, porque no ha madurado. Ahora, fíjense el 14. Este es nuestro aliento. El 14 dice, pero el alimento sólido, la carne, costillas salidas de la parrilla, listas para devorar, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el ejercicio, tienen los sentidos, todo lo que puedo percibir, mente, alma, corazón, tienen los sentidos gimnasio, ejercitados, porque están practicando la fe. ¿En qué? ¿Cómo termina el texto? En el discernimiento del bien y del mal. Esta persona que escudriña la palabra y permanece en la palabra, ha estado en el gimnasio haciendo su trabajo y no es perezoso, se esfuerza y no quiere ir, pero sabe que tiene que ir por su propio bien y va a la palabra cada día y comienza a poner en práctica lo que aprende, porque es como los de Berea, más nobles, más críticos, con más juicio, más juiciosos. Entonces esta persona, cuando ha alcanzado madurez, ve a su esposa, ya no ve a la competidora, ya no ve a mi enemigo, veo a la persona que tengo que amar como Cristo amó a la iglesia, y veo a mis hijas ya no como las que me rompen la cabeza,
que no lo hacen, nunca, jamás en la vida, por supuesto, sino como las personas que yo tengo que entrenar en disciplina y amonestación y que formen un carácter. Cambia. Y veo a mis hermanos a quienes tengo que amar, aunque algunos sean difíciles de amar. Y los voy a amar con más amor. ¿De dónde viene esto? De una persuasión. Señor, me persuadiste. Señor, me convenciste. Y hay un salmo que nunca lo encontré y no me acuerdo cómo decía, pero tenía esta idea. Señor, me has conquistado. Señor, me has enamorado, me has persuadido. Aquí estoy. Esa persuasión que necesitamos, tenemos que reflejar la otra por medio de ¿qué? Relaciones intencionales, buscando persuadir, convencer del Evangelio. Salimos de Berea y vamos para Atenas. Quedamos en Berea con esta exhortación del autor a los hebreos de volver a la madurez, de buscar esa plenitud de madurez en la que buscamos por medio de una actitud crítica, que no es fácil. Ahora conversaba con doña Marielos y no es fácil llevar muchas veces estos argumentos. Por eso el hecho de conocer, de ampliar nuestra fe, de fundamentarla en diferentes herramientas es sumamente importante. Cuando hablamos de esta retórica, es un arte. Hay un libro escrito por Aristóteles, Retórica, que dice que la retórica es la facultad de descubrir en cada caso los medios de persuasión. Bien, cuando nosotros aprendemos y nos conocemos a nosotros mismos, vamos aprendiendo cuáles son los métodos que mejor nos funcionan. Hay gente, por ejemplo, que funciona en la mañana y en la tarde no sirve para nada. Como yo, por ejemplo. Ya a las 9 de la noche yo estoy quedándome dormida y mis hijas quieren ver una película a las 9 de la madrugada. Eso es absurdo, o sea, es demasiado tarde. Otros en la noche tienen todas las pilas del mundo, una fuerza increíble, ¿verdad? Gente que tiene problemas, ¿verdad? Porque hasta ahora ya hay que dormir. Entonces es conocernos para ver cómo funcionamos. Pero al mismo tiempo, mientras vamos conociendo cómo nos conectamos con el Señor y ver cuáles son esas rutas, asimismo vamos formando relaciones intencionales. Hay personas que tenemos que mostrarle gran compasión. Otras tal vez requieran de menos. Algunas personas por un camino, otras por otras. Pero en este concepto muy interesante de Aristóteles, hay 3 cosas que él decía que van a llegar para convencer a una persona. Y Pablo es lo que usa aquí en el capítulo 17 cuando va a Atenas. Son 3 conceptos. Muy bien, la ética, las emociones y la razón. En griego decían el ethos, el pathos y el logos. La ética, y tiene que ver con la conducta de quien habla. Si yo le dijera hoy, hermanos, a partir de mañana empiezo un curso de guitarra clásica, ustedes se van a reír de mí. ¿O no? Por favor, ríanse, tienen que reírse. Pero si Ervin pasa, Ervin sí se ríe totalmente. Ya hemos reconocido estas, intentamos una vez y no funcionó, así que... Pero si Ervin pasa y dice, mañana comienzo un curso de guitarra clásica, hablo el maestro. Mis respetos. ¿Ah? Por supuesto. ¿Cuánto cobras? Entonces, ¿por qué? Porque la persona tiene una ética, tiene un conocimiento. Es un doctor hablando de medicina. Es alguien que sepa lo que está hablando. Y la credibilidad en estos elementos persuasivos de la persona es sumamente importante. Un cristiano que no viva su fe y quiera predicar a otro es un hipócrita. Y no tiene ethos, no tiene ética. Pero cuando un creyente vive conforme a su fe y se presenta en un lugar, esta persona tiene esa ética, ese derecho a hablar. Luego la segunda parte son las emociones, el pathos, y tiene que ver cómo logramos conectarnos emocionalmente con las personas. En consejería es muy importante crear un vínculo relacional con la persona para poder transmitir la verdad. No es como un médico, tal vez que llega, ok, ¿usted qué tiene? Me duele la cabeza, toma este medicamento. O como un mecánico, ¿cuál es el problema del carro? Es lo arreglo y ya está. ¿Me explico? Tiene que haber con una conexión relacional importante a la hora de hablar la verdad. Pero también tiene que haber logos, una razón, un conocimiento, una lógica. Entonces, Aristóteles decía, cuando una persona tiene estas virtudes o cuando comienza a trabajar esto, realmente va a entender bien cómo persuadir, cómo convencer a otro. Ahora,
Usualmente pensamos en Pablo y nos ponemos en el Nuevo Testamento y demás, pero veamos rápidamente cómo se veía donde Pablo estaba en esos momentos. Hechos 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, que fue lo que vimos, su espíritu se indignaba, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En Atenas, Pablo optó por medio de la retórica griega, encontró cómo comunicarse. Pero noten esto, este versículo es muy importante. 17, discutía en la sinagoga, ya hablamos de eso. Lo que Pablo hizo en Tesalónica y en Berea, también lo hace en Atenas. Atenas para ese punto de la historia estaba muy empobrecida y no era lo que había sido, pero aún había mucha de la filosofía, estos conceptos que acabamos de ver. Pero fíjense después, y en la plaza. Esta palabra plaza es sumamente importante para nosotros, porque la plaza, argumentan muchos expertos en misiones, que la plaza es el mundo de los negocios, el mundo de los negocios. Es decir, que Pablo estaba, los días que había sinagoga, ¿dónde estaba? En la sinagoga con los judíos presentando el Antiguo Testamento para evidenciar que Cristo era el Mesías. Pero en otros momentos, cuando la actividad estaba en el mundo comercial, en el banco, en la carnicería, en la escuela, en la universidad, en el taller mecánico, cuando estaba el mundo funcionando, ahí Pablo estaba. Por eso se ha convertido últimamente en las misiones modernas, los centros de comercio, donde la vida sucede, se ha convertido el lugar donde los cristianos hacen misiones. Aquí tenemos maestros, ingenieros, médicos, diferentes tipos de profesiones. ¿Cuál es su plaza? Su plaza es su campo de trabajo. Entonces Pablo entiende que no puede quedarse en un lugar como Atenas, en una sinagoga, sino que cuando es tiempo de sinagoga, viene y explica el Antiguo Testamento. Pero cuando no es tiempo de sinagoga, él se va a la plaza. ¿Por qué? Porque ahí es donde sucede la vida. ¿Dónde sucede la vida para usted? ¿Cuál es su lugar, su realidad, su entorno? ¿Cuáles son las personas con que usted se relaciona? ¿Personas difíciles? ¿No creyentes? ¿Que quizá hacen cosas que no son correctas? ¿Que son injustos? ¿Negocios que son complejos, abusadores, demás? Esa es la plaza que Pablo estaba viviendo. Él no estaba cómodamente en una iglesia en 4 paredes viendo a ver cómo cantaba aleluya, aleluya. Iba a las plazas donde estaban los griegos, en su lugar de trabajo. Dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces encontramos estas plazas que son muy importantes. Muy bien, luego continúa, dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces Pablo estaba en la plaza donde la vida ocurría. Piense donde usted trabaja, donde usted estudia, donde usted vive día con día. Póngale el rostro a las personas con las que usted comparte en su trabajo, en su comunidad. Gente buena, gente amable, gente difícil, gente terca, gente injusta. Ahí es donde Pablo estaba, en la plaza, en el mercado, donde sucedía la vida. Pero también se codeaba con filósofos. Estos dos tipos, y podríamos hablar mucho, y no es el momento para hacerlo, pero básicamente los epicúreos decían, vamos a buscar el placer. La vida se trata del placer, pero no un placer desenfrenado como los hedonistas, sino un placer balanceado. Y los estoicos decían, vamos a apelar a la razón y la virtud. Todo lo que sea coherente, consistente. Pero estas filosofías siempre radicaban en la persona, en el hombre. Por tanto, eran humanistas. Y estos pasaban discutiendo y argumentando y buscando cuál es la razón de la vida. Y en Atenas y en la Grecia antigua habían diferentes posturas filosóficas tratando de convencer a otros. En medio de esto es que Pablo aparece y lo oyen predicando cosas extrañas. Fíjense en el versículo 18. Y algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos, bien, cambiemos epicúreos y estoicos por las filosofías de las personas que usted encuentra en su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las filosofías, los pensamientos, las ideas que tienen las personas en sus lugares de trabajo? Su familia. ¿Qué buscan? ¿El dinero? ¿El placer? ¿La lógica? ¿Qué buscan? Bueno, Pablo conversaba con ellos donde concurría la vida.
y no entendían qué querrá decir este palabrero. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, hablaba sobre Cristo. Iba argumentando y no entendían que Jesús qué, que la resurrección cómo. 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar donde, Vamos a decir, se juzgaban las cosas, ¿bien? Y era donde se escrutinaban los diferentes conceptos y diferentes creencias. Dice, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos oír. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo. Y comienza Pablo a construir argumentos donde ellos van a entender el Evangelio. Va a ser expuesto el Evangelio claramente en el idioma de estos filósofos, de los epicúreos, de los estoicos, de los hedonistas y cuanta filosofía hubiera. Pablo iba a ponerlo entendido. ¿Qué hace Pablo? Aplica el etos, el patos y el logos. La ética, se conecta con ellos y les da razones sólidas para hacerlo. Primero, construyendo una relación. Pablo se identifica con las personas. Él no se pone como yo tengo la verdad absoluta, yo soy el mejor, sino que comienza a construir una relación. De hecho, interesantemente, Pablo estaba enojado por tantos ídolos, estaba indignado. Pero cuando llega y tiene la oportunidad, tiene tantos griegos, ¿qué hubiera pasado si, como algunos que andan por ahí, comienzan a menospreciar y a insultar las creencias de los griegos? ¿Qué pasaría si una persona creyente comienza a hablar mal de la religión católica, de la religión esta, de esto, del otro? Tiene población así y comienza a hablar mal. Es que ustedes son unos idólatras, ustedes son estos, ustedes son. ¿Qué vínculo? Patos, ¿qué vínculo emocional va a ser con la persona? Va a haber desde ya un rechazo. Y Pablo estaba enojado, estaba molesto, estaba indignado. ¿Y cómo comienza a construir una relación? Por las cosas que ven que les interesan a estos griegos. Fíjense cómo responde Pablo. 22. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es decir, en lugar de atacar la fe de otras personas, toma esto como un lugar, una forma de cómo llevar la palabra de Dios a estas personas. Se esfuerzan a hacerlo. Dice, 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio. Entonces Pablo viene identificándose con el pueblo y Pablo comienza a construir una relación. Comienza con una observación. El altar al Dios no conocido. Ustedes no lo conocen. Ahora, probablemente Pablo no creía que este altar fuera construido para el Señor. Probablemente simplemente encontró una forma en medio de la comprensión de ellos para que entendieran el mensaje del Evangelio. Y a Pablo no le interesaba, estoy convencido de esto, de que si era el altar al Dios conocido, ¿era Dios o no era otro Dios? No interesaba. Lo que interesaba, ¿qué era? Que las personas entendieran quién era Jesús. Por su forma de vivir, por el mensaje que transmitía. Y esa verdad que tenía, cómo la comunicaba de manera efectiva para que esas personas lograran entender quién era Jesús. Sin cambiar la veracidad del mensaje y su contenido, ¿cómo le explico a estas personas que jamás en su vida habían conocido a Moisés, a Abraham, a David, que un descendiente de David venía a ser el Mesías y que iba a redimir a la nación de Israel? ¿Qué iba a entender un griego? ¿Qué va a entender un no creyente cuando usted y yo le comenzamos a hablar de cosas que no saben? Hermano, usted debe ser redimido para gozar de la eternidad con el Señor. ¿Qué va a entender? Absolutamente nada. Pablo entonces comienza haciendo esta observación, el altar al Dios no conocido, y conecta esta ignorancia con la revelación del Dios verdadero. Fíjense a partir del versículo 24. Dice, el Dios, no al altar al Dios no conocido, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Mucho tiempo atrás venían los griegos ya hablando de esto,
que los dioses no eran dioses que vivían en lugares cercanos a ellos. Para los griegos, los dioses eran los que estaban lejos, eran a los que estaban sujetos a sus caprichos y sus deseos. Y Pablo dice, Dios no habita, en el 24, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Los dioses griegos siempre estaban buscando el favor, el congraciarse. El mensaje que Pablo envía es, este Dios es diferente a lo que ustedes creen. No es uno más de sus dioses, es el Dios. Y comienza a crear esta conexión con sus oyentes. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hasta ahí nomás. Esta conexión que Pablo procura es la ignorancia que tienen ellos con la revelación de la verdad. Esta persuasión que estamos construyendo, esta integridad, esta ética de la persona, esta conexión emocional. No vengo a juzgarte, vengo a decir que entiendo dónde estás, por lo que has pasado. Vengo a explicarte que yo también estuve ahí y que estuve en una ignorancia, y que estaba perdido y que no sabía cómo vivir o cómo responder a la vida. Me dejaba llevar por los epicúreos, por los estoicos, por los hedonistas, por estos, por los otros. Me dejaba llevar por el dinero, por el placer, por la inmoralidad, por como sea. Y no vengo a juzgar sus creencias. Vengo a evidenciar, bien, por argumentos sólidos que no conocen. Y que necesitan conocer quién es el dador de la vida eterna. Quién le da sentido a esta vida. Por eso Pablo va argumentando con estos, valga la redundancia, argumentos que van tirando el pensamiento general de los griegos. Y no con un juicio, sino con una revelación. El Dios verdadero. Ahora, fíjense cómo continúa el versículo 27. Ya apela a un arrepentimiento. Dice 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora cambia ese discurso, en el sentido de decir, este Dios es un Dios cercano, no es un Dios que está distante de ustedes. Él se acercó, yo lo conozco, y quiero exponerles esta verdad también a ustedes. 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de los hombres. Es decir, Pablo argumenta una clara distinción. Lo que ustedes han creído es algo que no es verdadero. Y esto con argumentos lógicos. Hay una ética, hay una conexión emocional y hay argumentos racionales. ¿Cuáles son los argumentos que usted tiene que presentarle a las personas cerca de usted para que puedan decir, es cierto, hay un Dios? Yo no había pensado que Dios es así. Yo no había considerado esta idea, este concepto. Necesito entender quién es este Dios. Personas que están quizá acercándose a la fe y que requieren este tipo de buena confrontación para poder llegar a creer. Ahora, quiero ver aquí algo rápido, nada más puntual, antes de terminar. Fíjense en este versículo, Erwin mencionó algo, creo que en el estudio anterior, hace un par de semanas, porque creo que es muy importante. El versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, bien, Dios pasa por alto los pecados. Fíjense conmigo, por favor, Romanos capítulo 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. No es que Dios simplemente no atienda esos pecados, Dios los pasa por alto. Bien, con el fin, versículo 25, con la mira
con la intención de manifestar en ese tiempo que su justicia, siendo Él el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es por la fe en Jesús. Entonces Pablo presenta un argumento profundamente teológico que después va a escribir a los romanos, se los presenta claros a los griegos. No habló de todos estos conceptos, no habló de juicio, no habló de expiación, propiciación, redención, usó otros términos. Estos términos para los judíos eran comprensibles. Si le hablaba a un judío de redención, de expiación, de propiciación, era pan de todos los días. Pero estos griegos no lo entendían. Y Pablo procuró la forma de cómo conectarse con ellos para presentarles el mismo mensaje. Volvamos a Hechos. Dice, por cuanto ha establecido, en 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. La pregunta aquí que los griegos hubieran hecho es, ¿a quién designó Dios? ¿Quién es la persona que Dios designó para que actuara con este juicio? Y la respuesta de Pablo es Jesús. Es el Dios que ustedes no conocen. Entonces Pablo argumenta con una observación. El Dios que ustedes no conocen. Hay una comprensión de su ignorancia y finalmente invita, va a haber un día en que el Hijo de Dios regrese. El mensaje para los griegos predicado aquí en este capítulo es totalmente comprensible. ¿Qué pasó con ellos? Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te veremos acerca de esto otra vez. Los más sin educación se burlaban, se reían de Pablo. Los que tienen un poquito de decencia decían, bueno, Pablo, luego hablamos de esto, después ahí continuamos. Continúa el texto, 33, y así Pablo salió en medio de ellos. 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, quien administraba ese lugar, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Es decir, la respuesta al evangelio puede ser a veces burla, puede ser injusticia, puede ser menosprecio, puede ser maltrato, puede ser que nos traten mal porque actuamos anticipando el reino, porque actuamos de una forma diferente. ¿Por qué usted actúa así? Bueno, porque yo tengo una fe en Cristo, porque yo tengo una ética, tengo principios y quiero compartirlos con usted. Y tengo argumentos sólidos de cómo vivir esta fe de forma práctica. Vamos a Pedro, por favor, otra vez, primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a volver a leer el texto con el que comenzamos en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pablo fue muchas veces golpeado, apedreado, y él relata todos sus sufrimientos. ¿Quién es aquel quien les puede dañar si hacen el bien? 14. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sufran bien por hacer el bien, no sufran por hacer el mal. Por tanto, no os amedrentéis, no se asusten, no se hagan pequeños, por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, darle gracias a Dios por esto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro aquí dice que tenemos que estar siempre preparados, listos para presentar defensa. ¿Cómo? Dice presentar defensa con mansedumbre y con reverencia. Cuando hablamos de mansedumbre, hablamos de fuerza bajo control. Tengo argumentos sólidos, mi forma de vivir, mi identificación con las necesidades humanas y los argumentos que voy construyendo fuertes, sólidos, ¿bien? Es una gran fuerza que no puedo desbordar simplemente sobre otra persona. La mansedumbre es fuerza con control, es un actuar con inteligencia, es saber cómo puedo tomar esta verdad e irla colocando en la otra persona. Y con reverencia, con respeto. Nada se gana presentando defensa si no hay control
si nos exasperamos a gritar, a insultar, a menospreciar, a maltratar a otros, aunque nos maltraten a nosotros, nada se gana, se pierde. Esas peleas por religión es la mayor pérdida de tiempo del mundo. Pero cuando ya nos hemos persuadido nosotros y tenemos esa fuerza, ese caudal de argumentos, nuestra vida sólida, y logramos identificarnos con el dolor de la otra persona, con el sufrimiento, con asuntos pendientes, no es para desbordar todo mi conocimiento y humillarlo. Es que con mansedumbre y respeto le diga, esta es la verdad. El punto, si van a creer o no, no es nuestro asunto. Eso es problema de Dios. Algunos creyeron en todo lugar y en todo lugar algunos no creyeron. Si algunos nos maltratan, no importa. Nos humillan, no hay problema. Sabemos delante de quién estamos nosotros, de quién estamos testificando, a quién estamos hablando, a quién estamos representando. Y nuestra labor no es defender a Dios. Nuestra labor no es convertir personas. Nuestra labor es ser fieles a la hora de vivir el mensaje y compartir el mensaje. ¿Cómo lo comparto? De las maneras más sabias en que yo pueda conectarme con individuos. Y una de las mejores formas es aprender a construir relaciones persuasivas de amor y de gracia. No somos llamados a juzgar, somos llamados a acercarnos en amor. Nos maltratan, no hay ningún problema. Nos insultan, no tiene nada que ver con nosotros. Pero nosotros pusimos la semilla de la verdad en otras personas de formas inteligentes. Y el día que estemos delante del Señor, probablemente va a decir, fuiste fiel. Te maltrataron, te ofendieron, te humillaron, se reían, pero fuiste fiel.